Y ya nos hacemos historia encima. Ay, me encanta. Prepare el pañal porque lo tenemos a el querido Leonardo Borges, Leo para los amigos, así que no vamos a sentir amigos y le vamos a decir Leo. Y Así si no, de que diga una. que no, que Y nos si corte no, el que nos mambo. corte el mambo. Claro, ahí está. Así que ya le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Leo, bienvenido a Mañanas. Yo te muteé, así que podés desmutearte tranquilamente. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, buen día. Tenemos un récord de gente que hace Zoom en autos. La verdad, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿En qué parte andás de la capital? No estoy en la capital. Estoy en Parque del Plata, Canelones. Oh, Bien. y aguante la Costa de Oro, qué hermoso. ¿Se ve ahí? No, mirá qué hermoso. Uruguay nomás. Bien. Uruguay nomás, Sí. qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias Leo por este rato para poder charlar con nosotros. Estamos con una manija tremenda, así que a atomizarte a preguntas Hace a rato partir que de yo ya. vengo hinchando los quinotos. Hay que llamarlo a Leo, y no te mandaba ningún mensaje, digamos, la verdad. Es así. Así que no lo sabía. Y el otro día me estoy viendo mi programa de cabecera, Esta Boca es Mía, y de repente estaba Leo y un momento divino con Nicolás Quintana y su nuevo Libertad Avanza. Arranquemos con Y eso. la cara de Leo, dije, ay, lo tengo que llamar. Ya le tengo que mandar un mensaje. Pero bueno, no lo quiero meter en quilombo tampoco, ¿no? No. Porque él está trabajando ahí en el programa. Y bueno, arranquemos con este, Sí, con con este tema. con este tema. Después entramos en la cosa más interesante de historiador, el músico y demás. Pero la incomodidad que vi en ti, en Esta Boca es Mía, pocas veces lo vi en la televisión. Contanos un poquito sobre esa incomodidad, porque tenías ganas de decir muchas cosas y sentí que te reprimiste un poquito, dijiste, no, voy a tratar de calmar mis emociones. Contanos, Leo. No, lo que sucede con respecto a este partido nuevo, en realidad, estoy de acuerdo con una de las cosas que dijo Connie Hughes, y es que siempre se aplaude la aparición de un partido nuevo en una democracia. Eso es clarísimo y creo que está bueno marcarlo, ¿tá? Lo que sucede con este tipo de partidos, sobre todo con los que tienen que ver con el libertarismo, este libertarismo, digamos, New Age, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de libertarios antes hablábamos de primero liberales y luego hablábamos de los anarcos, que eran los libertarios. Ahora, bueno, la derecha ha tomado para sí el concepto de libertario y bueno, lo ha reconvertido. Cuando hablamos de partidos libertarios, hablamos de partidos que muchos de ellos que han llegado al poder, digamos que se dan de bruces contra los conceptos básicos de la democracia y de los derechos humanos, y por lo tanto, con un discurso violento, con un discurso combativo, con un discurso que además siempre coloca en el lugar de la inferioridad al otro, ¿no? Yo tengo la verdad, utilizan palabras muy soeces, bueno, Milei dice cosas muy brutales, y bueno, si eso se trae al Uruguay, a mí me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo porque creo que el Uruguay, nadie tiene que enseñarle sobre libertad al Uruguay. Capaz que se lo pueden enseñar a la Argentina. Tranquilamente podríamos enseñar a la Argentina sobre libertad, sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre un montón de cosas. Pero en realidad me parece que ahí estaba mi incomodidad, que de repente yo quería discutir determinadas cosas que tenían que ver con conceptos y obviamente no era ni el espacio ni el momento para discutirlo, un programa de televisión, porque yo sé dónde estoy, trabajo en los medios hace muchos años y sé que no, un programa del mediodía donde se debaten cosas no es para hablar de sociología, de historia o de filosofía, porque obviamente de alguna manera el show es mucho más importante. Pero sí, tenía muchas cosas para comentarle a este muchacho, que en realidad yo creo que tiene muchas ganas. Yo creo que los jóvenes cuando tienen ganas de meterse en política es algo positivo, es algo muy bueno. Es un muchacho muy jovencito, que tiene muchas ganas y que lo veo muchísimo más respetuoso en este caso que muchos otros líderes libertarios o por lo menos referentes desde el punto de vista intelectual del libertarismo. Estoy pensando en Federico Leitch, por ejemplo, es un tipo recontra violento. O estoy pensando en Esteban Queimada también, que ahora está en la palestra pública por un tema que no me quiero meter porque me parece una cosa que no tiene nada que ver con nada, pero que son mucho más violentos. Yo creo que Nicolás, este muchacho, es mucho
digamos, tiene todavía cierta parte del ADN político del Uruguay, ¿no? Ujú. De eso de decir, bueno, podemos debatir, porque de hecho cuando terminó el programa, cuando terminó la parte de él, que fuimos al corte, él vino a hablar conmigo, loco de la vida, ¿no? Y le encantó que yo le haya hecho frente, o que Alfredo García le haya hecho frente, porque así él podía mostrar sus ideas. O sea, en esa parte todavía tiene ese ADN, que no es tan de Milei, pero claro, al ver que el partido La Libertad Avanza Uruguay es una copia de La Libertad Avanza Argentina y de alguna manera le hace una felatio de manera brusca y terrible a Milei y sobre todo a Bukele, a mí me da un poquito de miedo, ¿no? Porque lo que yo veo en Milei es algo que yo no quiero para Uruguay. Ujú. Y lo que veo en Bukele tampoco lo quiero para Uruguay, Claro. porque son realidades distintas. Entonces me pasaba eso, ¿viste? Tenía así muchas cosas para decir y me las guardé, muchas de ellas, porque me parecía que no era el momento ni el lugar. Ujú. Mm. Leo, por tu experiencia y tu visión, te hago esta pregunta, porque estamos acostumbrados a escuchar esto de que si pasa en Argentina, 5 o 10 años después pasa acá seguro. No hay vuelta, por más que quieran no sé qué, se va a replicar igual porque así es la historia, dicen, ¿no? Y eso se repite mucho. Entonces, que esto se haya pronunciado acá, ¿no? La apertura del partido y qué sé yo, ¿quiere decir que dentro de 5 años es lo que nos espera, sí o sí, clavadito? Como ese rumor que se corre de que pasa allá y se replica acá. Yo creo que no, En realidad hay muchas cosas que sí se replican de un lado para el otro, pero más que lo que tiene que ver con los medios, con la cultura, digamos, pero no políticamente, ¿no? Porque somos muy distintos políticamente, y de hecho, por ejemplo, para dar un ejemplo bien claro, Argentina en su historia tuvo tal vez al ejemplo más acabado de populismo de América Latina, que es el peronismo, que es Juan Domingo Perón. Uruguay no tuvo ningún peronista, no tuvo ningún populista. O sea, no hubo ningún líder populista en Uruguay. Más allá de que Carlos Real de Azúa en algún libro coloca a Valle Berres como lo define como un populismo poco identificable, pero en realidad no hubo populismo en Uruguay. Entonces ahí tenés una gran diferencia. Y de hecho, el peronismo marcó de tal manera a la Argentina que todavía, digamos que siguen padeciendo lo que fue su populismo, ¿no? El peronismo, por muchas cosas. Por lo tanto, digamos que no todo lo que pasa en Argentina se replica en Uruguay. Y en este caso, Milei, yo creo que Milei es el resultado de una serie de cosas que sucedieron en Argentina y que no sucedieron en Uruguay. Digamos que todos lo vimos a Javier Milei aparecer como un personaje gracioso, como un tipo irreverente, como un economista que se creía que sabía más de economía de lo que sabía, como un tipo violento, como un outsider, entre comillas, de la política, pero siempre como un payaso. Siempre su papel fue payasesco, desde salir con la cantante Daniela y darse besos en vivo, desde estar en una obra de teatro bizarra, desde salir vestido de tal manera, desde ser panelista desde ese lugar, bueno, y nadie pensaba de que podía ser presidente. Personalmente yo nunca pensé que podía llegar a ser presidente, pero la Argentina siempre nos sorprende, ¿no? Y sobre todo desde, obviamente, una serie de gobiernos kirchneristas, en los cuales yo no voy a decir si es culpable o no Cristina, pero claramente hubo corrupción. O sea, quien diga que no hubo corrupción es demasiado fanático. Es demasiado fanático, porque todos vimos a un tipo tirar unos cosos de plata por un monasterio. O sea, digamos, hubo corrupción, la economía no funcionó muy bien, y después tuvieron a Alberto Fernández, que obviamente terminó de sellar todo este pacto, ¿no? Un tipo impresentable, absolutamente impresentable. Obviamente durante la pandemia fue tristísimo lo que sucedió en Argentina durante la pandemia, y bueno, todo eso fue generando enojo. Y el enojo no es buen consejero a la hora de votar. Y bueno, obviamente terminaron votando a este payaso, que obviamente lleva consigo un odio muy grande. Hay un odio muy grande en esta persona, porque claro, nadie pone sobre la mesa todo lo que Milei, más allá, yo no me meto en lo económico, ¿no? No me meto en lo económico, sí, encadenó la inflación a un costo altísimo para el pueblo. Nadie lo dice eso, a nadie le importa, no le importa a ningún canal de televisión. Solo les importa agarrar y mandar móviles a ver si subió o bajó el litro de leche, que es la estupidez que hacen todos los medios de comunicación argentinos, mandar un movilero a ver si subieron los precios.
Pero en realidad la situación económica de los pobres en Argentina se ha agravado enormemente durante, primero, la presidencia de Alberto Fernández, un inepto importante que lo parió el kirchnerismo, que lo parió el peronismo. Porque el peronismo, es bravo el peronismo en Argentina, es muy bravo. Es muy bravo. Y que venía arrastrando un gobierno de Macri, ¿no? También. O sea, hay una sucesión. Sí, el gobierno de Macri que no fue bueno, pero acá igual, yo creo que si los peronistas no ponen las bardas en remojo y no se dan cuenta de que por culpa de ellos está Milei ahí, no es por culpa de Macri. Macri gobernó 5 años. 5 años malísimos. 4. Pero 5 años. Bueno, 4, sí, tenés razón. Pero el punto es que si el peronismo no pone las bardas en remojo y dice, me parece que le estamos cerrando. Me parece que le estamos cerrando, porque la verdad, porque además es una olla de grillo, no nos vamos a meter acá en los problemas de la Argentina actual, de que dentro del peronismo pueden dormir en la misma cama la extrema derecha y la extrema izquierda. Sí, es un monstruo impresionante, el peronismo imposible de explicar, te diría. Exacto, pero bueno, el punto es que a partir de ahí nace Milei, y creo que obviamente es hijo de una situación que Uruguay no tiene. Por eso, volviendo a la pregunta, creo que en Uruguay no debería técnicamente surgir una figura así, que además genere la idea de ellos y nosotros, ¿no? La idea de ellos son los malos. No, el otro día, ¿quién fue? Adorni. Manuel Adorni creo que dijo, nunca tendría un amigo zurdo. Una cosa que es... pero es impresentable y obviamente es clarísimo que la violencia es lo que y el enojo fue lo que ganó en la Argentina, eso está clarísimo, que pudieron captar todo ese enojo que había contra el kirchnerismo, contra todo lo mal que se estaba haciendo en la economía durante años, que explotó con el gobierno de Alberto Fernández y que lograron hacer mella y lentamente metieron a un personaje mediático, como vos decís, que nace de la farándula, ¿no? De la farandularización de la política, y lo dije de cualquier manera, pero se entiende. Ahora, entiendo que la génesis de Milei no podría darse en Uruguay. Eso estamos de acuerdo, pero ya con el Milei nacido, con el Milei presidente de nuestro vecino gigantesco, yo particularmente tengo miedo por el contagio, porque Milei ya está y este discurso está creciendo. Se está contagiando, más allá de que nada tiene que ver con la historia uruguaya, nada tiene que ver con la política uruguaya, pero veo que se está filtrando y que la política uruguaya está siendo un poco ciega a esto y se están tirando con cualquier cosa y la gente se está cansando también de escuchar a los políticos que uno dice una cosa, el otro dice absolutamente lo contrario y también hay violencia, hay discursos de odio dentro de la política uruguaya que están creciendo de a poquito y obviamente que el Partido Libertario, bueno, todavía no tuvo su representatividad porque, bueno, no entró, no lograron el... Bueno, ahora llegan con La Libertad Avanza. Todos estos personajes que vos mencionabas están generando la olla de ebullición ahí abajo para que vaya creciendo, ¿no? Todos estos personajes argentinos van a venir a dar charlas o ya vinieron a hacer su show. Entonces, viste, yo no sé si estamos tan vacunados. Bueno, a mí lo que me pasa, simplemente analizando un poco la historia uruguaya, y todo esto puede cambiar porque justamente la historia analiza el cambio y la permanencia, pero digamos que cuando el pueblo uruguayo, cuando los ciudadanos del Uruguay se enojan con el partido gobernante, votan a otro partido. Y cuando se enojan mucho, votan a partidos nuevos, pero solo cuando se enojan mucho. Entonces ahí tenés que siempre aparece un Cabildo Abierto, aparece un Salle, aparece un Peri, ¿no? Pero en realidad siempre, digamos, salvo Cabildo Abierto, que tuvo 3 senadores, pero luego obviamente quedó en su mínima expresión ahora con 2 diputados, pero de alguna manera siempre la válvula de escape del pueblo uruguayo cuando se enoja es votar al otro partido, a otro partido, ¿no? La idea es esa siempre dentro de los partidos tradicionales, ¿no? Blanco, Colorado, Frente Amplio. Pero lo que sucede en realidad es que
los partidos menores nunca tuvieron en Uruguay un éxito muy grande, por fuera de los partidos tradicionales. Entonces, yo no lo veo, o sea, no lo veo más que de repente se conviertan en un partido con, ponele, un senador y un par de diputados, y que hagan fuerza y que estén ahí, pero no lo veo como sí sucedió en otros países de Latinoamérica. Uruguay tiene, y esto yo lo conversaba con un amigo mío kirchnerista, pero profundamente kirchnerista. ¿Cómo tenés Eduardo amigos Nocera, así? un historiador argentino. ¿Cómo tenés amigos así? Tengo, justamente, porque no soy Adorni. Porque me encanta Menos tener amigos mal. que piensen distinto que yo. Y entonces, lo que me decía Eduardo, este historiador argentino, muy querido por mí, que decía, nunca nos vamos a poner de acuerdo cuando discutíamos de política, porque claro, yo le decía, el kirchnerismo no es izquierda, ustedes no son izquierda. O sea, básicamente son un partido populista, pero no son izquierda, o sea, la izquierda es otra cosa. Entonces, me decía, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque la historia de Argentina es la historia de los movimientos, y la historia de Uruguay es la historia de los partidos. Entonces, es totalmente distinta el análisis que podés hacer. Entonces, en Uruguay siempre hubo una partidocracia, como decía Caetano y Rila, en el cual siempre todos los problemas nosotros los tramitamos a través de los partidos, ¿no? Y esa es la potencia, ese es el poder de la democracia uruguaya, que siempre los partidos están tramitando los conflictos, ¿tá? En otros países de América Latina, donde campeó el populismo o donde los partidos no son fuertes, aparecen partidos de la nada. Por ejemplo, ¿cómo llegó Chávez al poder? Con un partido que inventó. ¿Cómo llegó Evo al poder? Con un partido que inventó. Eso acá en Uruguay es mucho más difícil, que vos digas, invento un partido y llego a ser presidente. Eso no sucede, porque los partidos son muy fuertes. Entonces tenés que tramitarte dentro de los partidos. Y al meterte dentro de los partidos, tenés que aceptar las reglas de la democracia y las reglas de cada uno de los partidos. Sí, bueno, de hecho, y con esto cerramos este temita Por y ya favor. nos metemos en otro. Esto que mencionabas de Nicolás Quintana, que claramente está con una postura, si bien con todos los mandatos de la Libertad Avanza, pero con una postura más ligada a la política uruguaya, ¿no? Más ligada a los partidos, que él integró varios, ¿no? Digamos, entonces como tiene una posición más democrática, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Demos la vuelta a la página libertaria y nos sacamos este peso de encima Por y favor. nos vamos a... Es que sacaste un libro hace poquito, ¿no? Otro Artigas. Exactamente. Artigas y el enigma de purificación. Ay, qué divino. Lo queremos acá en Punta del Diablo, por favor, te lo pido. Pero antes de que nos cuentes del libro, yo aquí tengo ganas hace mucho de compartir esto con alguien que me pueda entender. Porque tengo una duda con respecto a lo de Artigas. Yo tengo 36 años y siento que mi generación, porque lo he hablado con otra gente también, no tenemos arraigado a Artigas como el prócer. A mí me decís 19 de junio es Día del Abuelo. A mí me preguntás sobre una figura de Uruguay, en mi caso y en otros casos también, yo qué sé, Varela, capaz que me lo acuerdo antes. Y no es porque sea anti-Artigas ni nada. Esto tiene que ver con cómo contaron o cómo construyeron. ¿Es en alguna década en particular que algo ocurrió con la figura de Artigas? ¿Vos lo ves también o se ve también que hay como una generación que está bastante apartada de la figura de Artigas como el prócer y qué sé yo? Bueno, lo que sucedió con Artigas, tenemos que viajar un poquito en el tiempo hasta el año 73. La dictadura se legitimó en dos personajes, históricamente, ¿no? Tal vez a partir de 1975, el sesquicentenario de los episodios de 1825, se dio de alguna manera un intento de legitimación de la dictadura a través de dos personajes. Uno, José Artigas, y el otro, Lorenzo Latorre. ¿Tá? Obviamente Lorenzo Latorre no resistió esta estocada, y lo que terminó sucediendo es que obviamente Latorre aparece hasta hoy en día es el villano de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera interpreta que Latorre tiene cierta relación con la dictadura. Obviamente es anacrónico de pensar esto, pero quedó ligado. En el caso de Artigas, ¿viste? Yo siempre digo que Artigas es de teflón, todo le resbala. Entonces la utilización que hizo la dictadura no importó, él siguió siendo el héroe y de alguna manera todos seguimos pensando eso. Pero hay un pequeño detalle, y es que cuando uno analiza historiográficamente los historiadores posteriores a la dictadura, sobre todo los que estudiaron en dictadura, pienso en Caetano y Rila, ¿tá? Esos historiadores, por ejemplo, Caetano y Rila escribieron después de la dictadura un libro que se llama Historia Contemporánea del Uruguay.
en ese libro, en la primera edición, no aparece Artigas. Y es muy sintomático. ¿Tá? A esto sumale, obviamente, desde el punto de vista de la cultura, que en el año 96 el Cuarteto de Nos se escribe el día que Artigas se emborrachó. Sí. Y no es casualidad, también esa barra estudió en dictadura. Entonces hay una parte, digamos, de las generaciones que generaron como una animadversión hacia el artiguismo, pero no por Artigas en sí mismo ni por su historia, sino por la utilización que hizo la dictadura. Tal vez eso se pueda reflejar y pueda pasarse de generación en generación en algunos casos, y que vos digas, bueno, no es que lo odie, no me interesa. Exacto. Puede pasar eso. No me interesa, me interesan otras cosas, y obviamente muchas personas estudiaron en algunos programas que hubo en algún momento, programas educativos que hubo en algún momento, en el cual Artigas casi que no aparecía, ¿no? Medio que, digamos, arrancaba en segundo, vos tenías que llegar a Artigas en segundo del liceo, nadie llegaba, ningún profe llegaba, porque era gigantesco, de toda edad media, lo que sea, Sí. y en tercero enganchaban con La Torre y chau, y vos te quedabas sin ver Artigas. Y este tipo de cosas pueden haber generado en algunas generaciones, obviamente, que el desinterés por el artiguismo, por ejemplo. Y ya nos metemos con el libro. Esto del artiguismo, ¿no? Porque yo, argentino, hace 7 años que estoy acá, y estoy, bueno, obviamente con este programa y con lo que me gusta a mí la política y la historia, fui investigando un montón de cosas, pero de repente, claro, llegan las elecciones y me encuentro que todos son artiguistas. Y eso digo, Sí, claro. yo digo, pará, entonces, ¿cómo puede ser que este sea artiguista y este que es del otro lado completamente del espectro político también es artiguista? ¿Cómo funciona eso? Por eso ¿Qué yo diría siempre digo que Artigas el de todo artiguismo, eso? claro, el artiguismo es como multiuso, ¿no? Le sirve a todo el mundo agarra lo que quiere, un discurso, una batalla, una fecha, y lo reconvierte, obviamente, acompasado con el presente, lo reconvierte en un rédito político. ¿Tá? Obviamente que Artigas, al ser una construcción, Artigas, vamos rapidito, a fines del siglo XIX, Artigas todavía era como el villano de la película, ¿no? Recordemos que, de alguna manera, los porteños generaron la leyenda negra del artiguismo a través de episodios reales. No es que a mí me parece que generaron la leyenda negra. Episodios reales, por ejemplo, Pueyrredón pidiéndole a Cavia que escriba un libelo difamatorio de Artigas y pagándole por él. El libelo de Cavia, donde dice que Artigas es un montaraz, un anárquico, un monstruo, es monstruoso, Bueno, obviamente que todo esto, si bien no caló en la soldadesca, porque a Artigas le mostraron uno de los panfletos difamatorios y él respondió, si mis gauchos no saben leer, ¿no? Pero más allá de eso, sí caló hondo, de alguna forma, en la historiografía, podríamos decir, ¿no? La leyenda negra fue muy fuerte durante el siglo XIX del artiguismo, de un Artigas que era un asesino, era un montaraz, etcétera, etcétera. Y de hecho, había un dicho que se dijo hasta por lo menos mediados del siglo XX, es más malo que Artigas, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, eso también se gestó dentro de la banda oriental, dentro de la provincia oriental. Obviamente que la historia argentina es una historia antiartiguista, mitrista, porque el Mitre odiaba al artiguismo, ¿no? Y después acompasalo con Sarmiento y ya tenés la definición Hermoso. de lo que es la historia argentina: liberal, mitrista, antiartiguista y anticaudillos federales, ¿no? O sea, la idea es un poco esa. Por eso, cuando Cristina dijo en 2010, Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos, para mí fue la mayor autocrítica de un presidente argentino en toda su historia. ¿Tá? Pero entonces, esa leyenda negra comenzó a cambiar a fines del siglo XIX, cuando, imaginen por ahí, por la presidencia de Máximo Santos, comienza el culto artiguista, ¿no? Pasamos como ciclotímicos, ¿no? Pasamos de odiarlo a amarlo profundamente, con lo que llama el culto artiguista. Esto lo marca Pibel Devoto, un historiador blanco, de la leyenda negra al culto artiguista, pero de alguna manera del Artigas negro de la leyenda negra pasamos a un Artigas de bronce, a un Artigas de mármol, ¿tá? Un Artigas
que lo construyen historiadores uruguayos, intelectuales uruguayos, a través de sus debates con los historiadores argentinos. Y esto es interesante porque ahí nace el camiseteo de la Celeste, ¿no? O sea, digamos que, de hecho, en 1884 hay un debate entre el diario Sudamérica y el diario El Siglo, de un lado y del otro del Río de la Plata. Entonces el diario argentino escribe cosas terribles de Artigas, y por otro lado Carlos María Ramírez del diario El Siglo les contesta. Y ahí se da un debate que empieza a delinear lo que va a ser el culto artiguista, y de alguna manera, a fin del siglo XIX, se necesitaba una figura por encima de Lavalleja, de Oribe, de Rivera, que eran fundadores de los partidos. Uruguay necesitaba un héroe que no fuera partidario, un outsider de las luchas fratricidas y partidarias, y por tanto Artigas era perfecto. Y ahí se empieza a construir la imagen de Artigas, literal, la imagen historiográfica, pero también la imagen física, ¿tá? Porque a Santos le manda a Blanes a pintar Artigas en la puerta de la Ciudadela, y de ahí en más nosotros tenemos la cara de Artigas, pero ese no era la cara de Artigas, porque Artigas nunca fue pintado al natural de joven, ¿tá? Nunca fue pintado. En realidad hay una litografía de Marseille cuando era viejito, que parece más una caricatura que una pintura. Entonces, a partir de Blanes, nosotros tenemos la iconografía. De hecho, si vos le mostrás, hay infinidad de pinturas de Artigas, que son distintas a la de Blanes porque fueron imaginadas por distintos pintores. Si ustedes ponen en internet Artigas de Maraschini, van a encontrar un Artigas pelado totalmente diferente al que nosotros conocemos. Entonces, un ejercicio que yo hacía cuando daba clase era mostrarles ese Artigas de Maraschini a los estudiantes. Y ellos me decían, absolutamente seguros, ese no es Artigas. Como si lo conocieran. Pero en realidad lo que conocían era el canon de la imagen del icono, que era el de Blanes. Entonces, ahí se conforma la construcción del artiguismo, ¿tá? Obviamente hay que llegar a principios del siglo XX, donde aparezca Zorrilla San Martín y su epopeya de Artigas, ¿no? Epopeya, fíjense ustedes, lo lleva al mundo helénico, lo lleva al mundo antiguo. Era un héroe de una epopeya, ¿tá? Entonces, ahí se construye a imagen y semejanza de lo que el pueblo uruguayo quería y necesitaba. Por lo tanto, es infalible, es perfecto, ¿tá? Entonces, más allá de todo esto, obviamente después va cambiando. Después, historiográficamente, aparece un Artigas, digamos, discutido en los años 50, pasa del éxodo a la redota, hay cambios, ¿no? Porque recuerden que éxodo, que es un concepto que inventa un historiador argentino-uruguayo, Clemente Frejeiro. Digo argentino-uruguayo porque había nacido en la Argentina pero vivía en Uruguay, y él le pone éxodo del pueblo oriental a esa migración que se da en 1811. Y fíjense ustedes que cuando yo digo éxodo a los estudiantes saben que yo estoy hablando de Artigas. Pero en realidad, lo que hace Clemente Frejeiro es tomar el éxodo del pueblo judío de la Biblia. Entonces lo que hace es una analogía de Artigas con Moisés y del río Uruguay con el Mar Rojo. Es fuertísimo esto. Claro. Entonces en los años 50 aparecen historiadores como Carlos Maggi y otros que dicen, no, fue una redota. Sacame éxodo, pero hasta hoy en día el éxodo sigue formando parte de nuestras ideas, digamos. Pero bueno, fue cambiando. Después aparece un Artigas rojo en los años 60, cuando la izquierda se apropia de Artigas y dice, no, entregó tierras, reforma agraria, ¿no? Entonces ahí aparece un Artigas rojo. Obviamente los libros de los marxistas, Lucía Sala, Nelson de la Torre y Julio Rodríguez, son fundamentales. De hecho, el libro La Reforma Agraria Artiguista, fíjense ustedes, La Reforma Agraria Artiguista, ¿no? Ese libro del año 68, lo abría y salían balas. Ese libro. O sea, era un libro, obviamente, de unos marxistas, que son los marxistas que, y esto es importante lo que voy a decir, los que en su tapa aparecía la bandera de Otorgués, y son los que hacen que el Frente Amplio tome la bandera de Otorgués, cuando el Frente Amplio se funda en el 71. Esto es importante porque ahí tenés la izquierda tomando la referencia del artiguismo, no la bandera de Artigas, sino la bandera de Otorgués, que era una bandera de Artigas. Claro. O sea, a no tomarla de Artigas, porque si no, obviamente, sería demasiado. Igual lo hizo Cabildo Abierto después. Pero el punto es ese, ¿no? Ese Artigas rojo. Y después en la dictadura aparece un Artigas verde. Aparece un Artigas porque los militares, como decía anteriormente, se apropian del artiguismo y lo que les importa son las batallas, la batalla de las piedras, Artigas como general, que no lo era, pero bueno, la general del pueblo. Entonces, en los 90, ahí se da lo que yo decía anteriormente de esa ausencia de Artigas por hartazgo de una parte de los historiadores. Y después aparece en los años 2000 un Artigas Mercosur, ¿no? Claro. Un Artigas que obviamente aparece como referencia del Mercosur, que se funda en el 91,
Ahí aparece Metol Ferré, que escribe una serie de cosas donde compara a Artigas con la Patria Grande, ¿no? Metol Ferré era un historiador muy importante, un intelectual muy importante, patriagrandista, ¿no? Al estilo peronista, al estilo Arturo Jaureche, al estilo Abelardo Ramos, ¿tá? Y allí aparece ese Artigas. Y después en los años 2000, más adelante de los años 2000, y aparece el Artigas más regional, ¿no? Entonces, todo lo que yo te estoy contando, obviamente, algo le calza a alguien. Claro. ¿No? Entra, es un A comodín alguien le calza. precioso. Y si yo te sumo que Artigas tenía un escuadrón de charrúas, los indigenistas entran. Ujú, Y si te digo que tenía Encina, que era su gran amigo, entra Mundo Afro. ujú. Y entonces ahí, de alguna manera, hay un Artigas para todo el mundo. Es un Artigas diverso. Qué bien, invitémoslo, Artigas, bienvenido. Hay que encontrarle Claro. para la diversidad ahora. Sí, Para el mes de tampoco la tanto. diversidad, No sé si está le para buscamos tanto, el Artigas diverso. Leo, podríamos hablar 40 días con Sí. vos sin dudas y te vamos a comprometer a poder hablar de nuevo, hacer algunas llamaditas cada tanto. Pero en este junio del orgullo, ¿alguna reflexión desde el contexto histórico también de nuestro país? Hemos hablado por los Mayos de la Memoria de qué ha pasado con la población trans y no habían registros, ¿no? Como hay una parte de la historia que también ha corrido o invisibilizado a los colectivos diversos. ¿Qué reflexión tenés en este junio del orgullo desde tu lugar de historiador? Bueno, con respecto a los colectivos, con respecto a las minorías, o sea, yo escribí un libro hace un tiempo que se llama La historia escondida del Uruguay. En ese libro yo planteo un recorrido por la historia del Uruguay tratando de desenmascarar lo que yo llamo la historia oficial o el relato, ¿no? Que es una historia digitada, ¿no? Para decir una tontería, los 33 orientales, que es un mito, ¿no? Pero seguimos repitiéndolo, por ejemplo, ¿no? No eran 33 ni eran todos orientales. Entonces yo ahí trato de hacer un balance y un análisis de la historiografía, y ahí me doy cuenta de varias cosas. Primero, que la historia uruguaya es montevideanocentrista, por ejemplo, ¿tá? Todo sale desde Montevideo, no nos importa el interior en lo más mínimo. Y otro punto es que la historia uruguaya es una historia patriarcal. Es extremadamente patriarcal. Entonces, dentro de todo eso hay una invisibilización de la mujer y obviamente de todos los colectivos, ¿tá? Porque es absolutamente patriarcal. Si sos hombre de mediana edad heterosexual, estás dentro de la historia uruguaya. El resto está totalmente por fuera de la historia uruguaya, ¿tá? Entonces, obviamente, es un desafío, ¿no? Ya que estamos hablando de momentos de reflexión, es un desafío de acá para adelante tratar de sacar del ostracismo no los personajes, sino la historia de los colectivos. Porque a veces uno piensa que la historia es la historia de alguien que hizo cosas importantes. Y no es así. No, porque esa es una historia romántica. De decir, bueno, no sé, hablamos de Valle Ordóñez, de Artigas. No, la historia son de los pueblos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo importante acá es sacar del ostracismo cómo vivían los distintos colectivos, cuál fue su lucha y cuál es el lugar que ocuparon en esa sociedad. Y para eso hace falta mucho, ¿no? Así que me parece que está buenísimo esto de tratar de sacar del ostracismo, de esa invisibilización. No sé, yo trabajo en el Museo de la Escuela de Artes y Oficios, de la UTU. Nosotros tenemos un personaje, por ejemplo, que nadie conoce, que se llamaba Cayetano Silva. Cayetano Silva era afrodescendiente y por eso nadie lo conoce, pero fue el autor de la Marcha de San Lorenzo, que es la música del ejército argentino, que es la música que se utiliza en el cambio de guardia del Palacio de Buckingham, que es la que se utilizó en la coronación de dos reyes ingleses, como el rey Jorge y la reina Isabel II, la reina madre, la vieja que murió hace poco, y es la música que se utilizó cuando los nazis entraron a París en 1941, y fue la que pidió que utilizaran Eisenhower cuando los aliados recuperaron París. O sea, ¿y por qué? Nadie sabe quién es. Y ahí está la invisibilización en un ejemplo clarísimo. Y es un personaje divino que solo se conoce en San Carlos, que es el lugar donde nació. Artigas y el enigma de purificación, que ya está en librerías hace una semanita, ¿no? Más o menos. Exacto. Contanos brevemente qué podemos encontrar cuando abramos este nuevo libro de Leonardo Borges. Bueno, este libro particularmente es una reedición ampliada y corregida de un libro que yo escribí en el año 2015, hace 10 años, que salió por editorial Fin de Siglo. En este caso yo ahora formo parte de Penguin Random House Mondadori, y entonces me llevé todo mi catálogo y obviamente
yo escribo en general 1 o 2 libros por año y siempre uno es una reedición de los que venía trayendo, como Sangre y Barro, como la historia escondida la historia secreta de Montevideo. Y bueno, en este caso nos metimos con este tema porque es un tema importante porque, digamos que yo siempre digo que la historia está hecha de memoria y está hecha de olvidos, igual que nuestra vida. ¿tá? Y esos olvidos de la historia son bastante interesantes y sintomáticos de determinadas cosas. Por ejemplo, para tirar un ejemplo en la historia nacional, un olvido es Alcipuede. Es un olvido, está ahí, pero tratamos de no hablar mucho del tema, no está en la agenda historiográfica. Lo mismo la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, son olvidos. Y bueno, Purificación, la villa que fundó Artigas, también es parte de eso, porque era un lugar del cual no nos gusta hablar históricamente, porque era una prisión, era una ciudad prisión, un campo de prisioneros para los malos europeos y peores americanos que se debían purificar a través del trabajo forzoso. Y eso no nos cierra para nada con el republicano José Artigas. Oh, claro, claro. ¿Y cómo hay posibilidad de que lo presentes acá en nuestro departamento, que invitemos a la banda? No sé, ¿cómo hacemos para que poder tener un encuentro acá? Si me invitan, voy. Ya estás invitado. Si Entonces hay que hablamos poner... con Fer también, Sí. hacemos la toque, conjunción. libro, caravana, metemos todo. Te comprometemos, Sí, claro. Por supuesto, pero además es un lugar precioso, así que... Hecho, Hace años hecho. que lo voy a Genial. encontrar. Hecho. Y acá tenemos que, viste, nosotros hacemos entrevistas y medio que empernamos a la gente. Te lo voy avisando. Entonces, como que bueno, una columnita de Cada Leo. tanto. Total, no tenés columna en ningún lado. Claro. Tenés un montón de tiempo libre, dale. Todo Cada el día hablando 15 de días, Artigas. ponele, charlar un poco de, Capaz de que los metemos, hechos capaz que históricos. metemos, sí, capaz que metemos, y alguna presencial allá en Oh, Punta del sí. Diablo. eso sabelo. Bueno, Eso Leo, no te te regales. no te regales. No te regalé. No, por saber lo que pasa, Leo, que siempre Martín te trae cuando hablamos de cualquier tema. Es que soy tu fan, vos. Aparte de ser tu fan. No, porque terminamos diciendo, pero tendríamos que hablar con Leo Borges por qué el Frente Amplio ganó y perdió en las departamentales. ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Desde qué lugar se construyen esas ganadores, derrotas? Así con todos los temas, entonces nos vendría bien una charlita cada tanto, así random, pero en que digamos, che, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿O cómo se va alimentando? Sí, Sí, yo siempre digo lo mismo. Yo tengo muchos amigos politólogos, ¿ah? Son unos cracks y está todo bien. Pero en realidad los politólogos empezaron a ocupar el lugar de los historiadores en los medios. Porque antes se le preguntaba a los historiadores qué pensaban, pero no de la historia de Artigas. ¿Qué pensaban de los hechos presentes? Ponele, ¿qué pensás de la guerra de Ucrania? ¿Qué pensás del conflicto en Palestina? Porque los historiadores tienen mucho que decir por la perspectiva histórica. Pero hoy en día, cuando pasa algo, llaman a un politólogo. Ocuparon ese lugar. Sí, total. Y de todos esos temas quería hablar, pero va a tener que En ser la próxima en la columna de Leo. Me encanta. Claramente. Me encanta. Porque también esto que mencionábamos, ¿no? Del artiguismo, y yo que lo veo obviamente en todos los países, lo vi en Argentina, lo vi viajando también en otros lugares. Esto de estas simbologías en las escuelas con los gurises, ¿qué le pasa a un gurí cuando de repente ve libertad o muerte, digamos, ¿no? Como, ¿no es un poco pesado para un chiquilín, digamos, como encontrarse con libertad o muerte? Como docente, Bueno, ¿no? Es hijo de otro tiempo también, ¿no? Claro. Es hijo de otro tiempo, pero sí sucede ese tipo de cosas de que han quedado anacrónicas. Hay muchas cosas que han quedado anacrónicas, inclusive la letra del himno. Claro. Pero hay cosas que son como intocables, ¿viste? Que son como intocables. Que mejor que queden así. Como yo te digo, lo de los 33 orientales. Mejor Sí, que no quede era Argentina, la todos historia de los solitarios, Reyes pero- Magos, digamos. Claro. Ahí está. Bueno, nosotros queremos tocar todas esas cosas que no se pueden tocar, Sí. así que te damos la bienvenida como columnista del mañana. Muchas gracias por sumarte. Lo único que no tenemos es sueldo, pero después acá te damos de comer, te damos de Sí. hospedarte, todo, ¿eh? Todo lo Después demás lo lo demás está cubrimos. todo incluido. Así que, Leo, gracias. Últimas. Primero, ¿en qué anda el asilo? Que obviamente que es por eso que nos contactamos por primera vez. El Asilo de la Bestia, tremenda banda, donde el señor Leo es bajista. ¿En qué andan? Bueno, estamos en proceso de grabación de varias cosas, de temas nuevos, videos. Este domingo grabamos un video. Y bueno, la idea es salir a la cancha en breve con nuevas canciones. Ya las tenemos,
no las mostramos todavía. Es raro en nosotros, porque el disco anterior, ni bien lo tuvimos, lo tiramos Sí. canción por canción, y nos dimos cuenta de que necesitamos lo audiovisual, Ujú. porque nosotros no tenemos ningún video. Es cierto. Porque cada vez que agarrábamos un peso era para grabar. Claro. Somos bien de la vieja escuela, ¿viste? Sí. Pero nos dimos cuenta, de hecho, no tenemos todavía ninguna foto. O sea, foto profesional. Ujú. Y yo creo que las bandas nuevas lo primero que hacen es una foto. Sí. Y después Sí, tocan. sí. Sí. Después ven Nosotros si no tocan. tenemos foto todavía. Entonces decidimos tener las canciones y decir, espera, vamos a hacer video y después vamos a alargarlas. Esa es un poco la idea. Además, tenemos la canción que vamos a grabar este domingo, el video, es con un invitado muy especial, muy grosso. No puedo decir, pero No. está. a ¡Ay! partir Se de le ahí van a escapa, se ver. le escapa. Qué malo. Y bueno, después el 22 de noviembre, falta un montón, pero para nosotros es re importante, el 22 de noviembre vamos a presentar un espectáculo que se llama Rara Avis, que tiene que ver con un cruce entre nuestra música y la música clásica. Vamos a tener violín, violonchelo, un laúd, Uy, qué lindo. balalaica, Estamos ahí. flauta traversa, Estamos etcétera, ahí. en el auditorio del Sodre, en la sala Hugo Balso, 22 de noviembre. Para nosotros es muy importante esa fecha porque queríamos ir al Sodre hace mucho tiempo. Ujú. Ya me pongo en tratativa con Fernando para ir a cubrir esa Vamos fecha. ahí. Sí, Ya. estamos ahí. Ya. Sí, claro. Me Ya, encanta. Pero ya, antes te ya, vas a ya. tener que venir para acá, ¿eh? ¿Por qué eligieron Alfonsina y el mar? Alfonsina y el mar es nuestro último sencillo. Ujú. Porque en realidad nosotros no nos gusta hacer covers, no nos gusta, para nada, nunca lo hacemos en vivo tampoco. Respetamos quienes lo hacen porque es una forma bastante fácil de levantar a la gente, Sí. ¿no? Empiezan los primeros acordes de una canción de La Renga y la gente se acerca, levanta la mirada y no nos gusta a nosotros hacer covers, tal vez porque no nos salen bien, no sé, no nos gusta. Pero en un momento dijimos, tenemos que hacer una versión, o sea, tenemos que hacer nuestra una canción. Y empezamos a ver opciones. Y llegamos hasta Alfonsina y el mar, que no tiene ninguna otra versión en rock. Entonces nos parecía que estaba bueno ocupar ese lugar. Ninguna versión en rock que nosotros pudiéramos encontrar en una investigación básica en YouTube y en Spotify, ¿se entiende? Sí. Sí. Si vos me decís no, porque hay una banda de Claypole que hace una versión, no tengo ni idea. Pero en realidad buscamos ahí más o menos y dijimos, no hay ninguna. Hay una versión de Valeria Lynch con con una banda ahí, pero no tiene nada que ver con el metal, que es como, no sé, rock. Y es bastante horrible, sobre todo. Pero Ay, te iba a decir. Valeria divina como siempre, pero no está muy buena. Entonces dijimos, vamos a hacer Alfonsina, porque además es un tema que nosotros nos gusta mucho a todos, es un tema que cuenta una historia hermosa, de Ariel Ramírez, que era un tipo brillante, ¿no? El de la misa criolla, estamos hablando, un tipo brillante, Félix Luna. Entonces dijimos, bueno, pero les cuento que ahora se viene otra versión. Ahora Opa. ya les gustó. Ahora le escapó. Sí. ¿Qué versión? La hemos ¿Se tocado puede- en vivo, porque si alguien sabe, estamos haciendo una versión de Marinero de Luces de Isabel Pantoja. Ujú. ¡Opa! Oh, ¡Opa! ¡Qué temón! ¡Qué temón! Uy, lo que No, salió. no, es ¿Cuándo sale eso? ¿Cuándo sale? ¿Ya salió? No, lo hemos tocado en vivo y de repente en algún video que nos han grabado, porque voy a por suerte buscar siempre que eso, tocamos graba sí. alguien y sube, Claro. tiene derecho, Sí. aparece por ahí alguna versión de que la hemos hecho, pero ya la grabamos, la tenemos grabada, pero todo esto va a salir a partir dentro de 2 meses en adelante los videos. La idea es hacer las cosas como se hacen ahora, digamos. Bien. Hacer video, ¿no? O sea, tratar de mostrarnos desde otro lugar. El ayornamiento del asilo. Bien, me gusta. Exacto. Me gusta. Bueno, Leo, muchas gracias por este momento y por los momentos que van a venir, claramente. Esto era algo que nos debíamos hace mucho tiempo, pero bueno, es la vida que nos pasa, diría alguien. Últimas 2 cortitas. Hace 2 horas le No, dije pero esto últimas nada 2. que ver con nada. Nos olvidamos de la historia, del docente, del bajista, de todo. Lo queremos a Leo en su casa, en pantuflas, tomando su mate. ¿Para qué sos bueno, Leo? En tu casa, ahí, tipo, no sé, cualquier cosa de la práctica, de tu intimidad. ¿Para qué sos bueno? No, yo soy bueno para hablar. No, eso está claro, pero, Soy bueno para hablar. algo que, no sé, te salen bien los huevos fritos, arreglás se te rompe un cable y lo arreglás, o no sé, algo práctico, que seas bueno. No sé hacer nada de la casa. Absolutamente malo para cualquier cosa de la casa. Pero
No sé para qué soy bueno. Para cocinar de repente, Bien, cocino bien, bastante y me gusta. Bien, ahí va, Sí. ahí va. No sé si me quedan bien las cosas, pero nadie se queja. Bien, bien, lo Bien. tendremos que probar. Entonces, sos bueno para la cocina y sos malo para todo lo demás. Podemos decir, porque la otra pregunta era esa, ¿para qué? Sos malo. Sos pésimo, para eso no nos llamen a Leo porque es un desastre. No, vos sabés que yo llamo a un electricista hasta para cambiar la bombita, para todo. Soy muy malo. Te banco porque yo soy igual. Sí, Te banco, sí. te banco. Yo Bien. me quedo pegado, lo hago, pero me quedo pegado. Claro, me pasa. Leo, muchísimas gracias de verdad por este rato, tremenda oportunidad para nosotros y también tremendo honor para una radio comunitaria en la punta del diablo. Desde acá, hoy viernes, estamos teniendo esta tremenda oportunidad de hacer preguntas, consultas sobre temas que nos surgen todo el tiempo y bueno, y tenerte nuevamente en otra instancia. Así que gracias por este rato. No, muchas gracias a ustedes y bueno, nos veremos en breve. Seguro, me Lo encanta. vamos a arreglar, Me lo vamos a encanta. arreglar. Gracias, De Leo. una. Gracias, Leo. Un abrazo grande. Ulma.